Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy voy a hablar sobre otro caso que inspiró la temporada 2 de American Horror Story y es el caso de Lizzie Borden. Y en la temporada 2, Asylum de American Horror Story, sale este personaje llamado Grace, que fue internada en Briarcliff Manor, que es donde sucede casi toda esta temporada. Y se supone que la internan por estos hechos que cometió en la vida real Lizzie Borden. ¿Hay algún caso más de la temporada 2 de American Horror Story, como el de Willowbrook School, que es Briarcliff Manor, que es la institución donde sucede todo? Pero no tengo claro si voy a hacer ese caso, el de Willowbrook School, así que igual después de este caso de Lizzie Borden ya pasaría a la temporada 3, que es una de mis favoritas. Y bueno, antes de empezar con el caso, voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok, y también si te gusta este tipo de contenido donde cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal. Y ahora ya sin más, empecemos con el caso de Lizzie Borden. Lizzie Andrew Borden nació el 19 de junio de 1860 en Fall River, Massachusetts, Estados Unidos. Sus padres eran Sarah Anthony Morse y Andrew Jackson Borden. Andrew Jackson era un hombre de negocios y tenía varias propiedades en el pueblo donde vivían, y también tenía fábricas textiles. Sarah y Andrew habían tenido dos hijas antes de tener a Lizzie, Emma Borden y Alice Borden. Pero Alice murió cuando tenía 1 año y algunos meses, y después tuvieron a Lizzie Borden, que en ese momento su hermana Emma se llevaba 9 años con ella. Los Borden eran una familia muy adinerada por todos estos negocios que hacía Andrew. Cuando Lizzie tenía 2 años, su madre Sarah falleció de una enfermedad espinal y pélvica el 26 de marzo de 1863. Y 2 años después del fallecimiento de Sarah, Andrew Borden, el padre de Emma y Lizzie, conoció a otra mujer y se enamoró de ella. Esta mujer era Abby Durfee Gray, de 37 años en ese momento. Abby venía de una familia muy diferente a los Borden, una familia que tenía muy poco dinero y un estilo de vida muy opuesta al que tenían la familia Borden. Así que después de que Andrew y Abby se enamoraron, se casaron y Abby pasó a ser Abby Borden. Se dice de Andrew Borden que era un hombre muy rico, como he dicho, pero que era muy tacaño en muchos aspectos. Se dice que la familia Borden a veces pasaban por situaciones como escasez de alimentos, porque a Andrew no le gustaba comprar abundantemente, sino más bien poco. Compraba poca comida a pesar de tener tantísimo dinero. También, por ejemplo, la casa donde vivían era muy grande, pero muchas veces no tenían ni siquiera electricidad. Andrew era tacaño con este tipo de cosas. Y Lizzie, mientras iba creciendo, le afectaba bastante esto de su padre, porque como veía que tenía tanto dinero, pero en cambio no tenían mucha comida o no tenían electricidad. Además de que ella se rodeaba de personas que tenían su misma clase social, personas que venían de familias muy adineradas, y comparaba los lujos que tenían estas personas con los lujos que tenía ella, y no entendía muy bien por qué, si ellos tenían tanto dinero como estas familias con las que se juntaba. Se dice que Abby intentó acercarse a Emma y a Lizzie, pero que ellas fueron bastante hostiles con Abby, como que no querían que viniera Abby a sustituir a su madre fallecida. Se dice que Abby y Emma detestaban a Abby y la despreciaban continuamente. En el año 1866, Emma se fue a estudiar al seminario femenino de Wheaton, Massachusetts, y solo volvía a casa por vacaciones. Al parecer, Andrew fue quien envió a Emma a estudiar fuera porque notaba su desprecio hacia Abby y no quería que hubieran conflictos entre ellas. Entonces, cuando Emma se fue, Abby y Lizzie empezaron a llevarse un poco mejor que cuando Emma estaba. Empezaron a hacer cosas juntas. También Lizzie le escribía cartas a Emma contándole todas las cosas que hacía con Abby. Entonces Emma se empezó a dar cuenta de que su hermana Lizzie y Abby se estaban llevando muy bien y eso no le gustaba nada. Poco tiempo después, Emma dejó sus estudios porque quería volver a casa para cuidar a su hermana Lizzie. En 1872, Andrew Borden, el padre, compró una casa nueva en Second Street.
Era una casa de 2 pisos y el piso de arriba estaba dividido en 2 habitáculos. En un habitáculo estaban las habitaciones de Lizzie y Emma y en el otro estaban las habitaciones de Andrew y Abby. Y en cada habitáculo, o sea, estos 2 habitáculos no estaban juntos, había una pared que los separaba y para subir a cada uno se tenía que acceder por unas escaleras diferentes. Lizzie no estaba contenta con la nueva casa porque ella quería vivir en la zona rica donde vivían sus primos y la gente con la que se juntaba. Las personas que conocían a Lizzie la describieron como una chica sensible y que tenía problemas para interactuar con otra gente. Y también decían que solía hablar un poco mal de Abby. Cuando Abby llegó a la casa de los Borden, Lizzie la llamaba madre, porque así es como eran las cosas en esa época. Pero a partir de 1887 empezó a llamarla señora Borden, algo que era una increíble falta de respeto en esa época. En 1889, la familia contrató a una mujer llamada Bridget Sullivan para que cocinara y limpiara. Bridget era una inmigrante irlandesa. Emma y Lizzie empezaron a llamar a Bridget Maggie. Dicen que la llamaban así cariñosamente, aunque otros dicen que es porque ya había habido una mujer que trabajaba en la casa que se llamaba Maggie y que llamaban así a Bridget porque ni se molestaron en aprenderse su nombre. Un comentario que hizo Bridget después de los hechos fue que en la casa había muchísima tensión, normalmente no habían discusiones ni gritos, pero que se notaba muchísima tensión, tanta que muchas veces pensó en dejar el trabajo. El 24 de junio de 1891 entraron a robar en la casa de los Borden y Andrew fue a poner una denuncia. Los ladrones supuestamente habían entrado durante el día, estando Emma, Lizzie y Bridget dentro de la casa, y lo único que se habían llevado eran cosas que pertenecían a Abby y a Andrew. Se llevaron $80 en efectivo, $30 en oro y un reloj y una cadena de oro de Abby. Como dicho, Emma, Lizzie y Bridget estaban dentro de la casa y supuestamente Emma y Lizzie no escucharon nada y Bridget tampoco. 2 semanas después de este supuesto robo, en el que solo se llevaron cosas de Andrew y Abby, Andrew Borden volvió a la comisaría donde había puesto la denuncia para retirarla. La retiró porque dijo que sospechaba que era alguien de la casa quien había robado, es decir, o Bridget o Lizzie o Emma. Muchas personas sospechaban de Lizzie ya que se sabía que ella había robado con anterioridad. Robaba en varias tiendas de la ciudad, tiendas donde incluso Andrew Borden tenía una cuenta donde decía a las dependientes de estas tiendas que cuando su hija robara algo le cobrarán de su cuenta. Cabe decir que a pesar de todo esto, Lizzie y su padre Andrew estaban bastante unidos. Unos meses antes de los hechos se incrementó el odio de Emma y Lizzie hacia Abby. Y uno de los motivos fue el siguiente. La madrastra de Abby, una mujer llamada Jane, acababa de heredar una casa de su marido, Oliver Gray, es decir, el padre de Abby. Entonces Jane, la madrastra, decidió vender esta casa, pero en esta casa vivía Sarah, que era la hermana de Abby, y allí vivía con su marido y con sus hijos. Y no tenían dónde más ir ni tenían dinero suficiente para irse a otra casa. Por lo que cuando Jane vendiera esa casa y Sarah, su marido y sus hijos tuvieran que irse, se quedarían en la calle. Entonces Abby le suplicó a Andrew que comprara la casa a Jane para que su hermana Sarah, su marido e hijos pudieran quedarse viviendo allí. Y Andrew aceptó, compró la casa y la puso a nombre de Abby para que su hermana Sarah pudiera seguir viviendo allí. Así que este fue uno de los motivos por los que Lizzie y Emma odiaron todavía más a Abby. Entonces Emma y Lizzie cogieron a su padre Andrew y le dijeron que lo que acababa de hacer por Abby, comprar una casa y ponerle a su nombre para la hermana, lo tendría que hacer también por ellas. Entonces Andrew le regaló a Emma y a Lizzie la casa que habían tenido antes de mudarse, es decir, donde ellas habían crecido, para calmar un poco las cosas. Después de que les compró la casa, Emma y Lizzie decidieron alquilarla y quedarse con el dinero del alquiler. Y más adelante decidieron vendérsela a su padre Andrew, o sea, él les compró una casa y luego ellas se la vendieron a él. Y les pagó una gran suma de dinero. En el verano de 1892, la familia Borden tenían un granero en la casa donde vivían y en este granero tenían muchas palomas.
Estas palomas eran como las mascotas de Lizzie. Lizzie quería mucho a las palomas, las cuidaba mucho y un día su padre Andrew entró en el granero y mató a todas las palomas. Las decapitó y las entró en la casa pidiéndole a Bridget que las cocinara para comer. Y este suceso fue muy fuerte para Lizzie porque imaginaros, eran sus mascotas y su padre les cortó la cabeza y quería que se las comieran. Un poco antes de los hechos, toda la familia, menos Emma y Lizzie, sufrieron una enfermedad estomacal y estuvieron muchos días muy débiles, con vómitos. Durante esos días Lizzie fue a la farmacia a comprar cianuro, pero no pudo comprarlo ya que el cianuro se tenía que comprar con receta, ya que el cianuro es un veneno. Por otro lado, Abby se encontraba tan mal que fue al médico. Este médico vivía enfrente de ellos y le dijo que creía que alguien estaba intentando envenenarla. El doctor le dijo que probablemente no era así, que nadie estaría intentando envenenarla y que se fuera a casa a descansar. El 3 de agosto, el tío materno de Lizzie y Emma fue a casa de los Borden para quedarse allí unos días, ya que él seguía portándose bien con Andrew y a veces cuando iba a la ciudad pues se hospedaba con ellos en su casa. Emma en ese entonces estaba de viaje. Ese día, 3 de agosto, John dijo que en la casa vio a Andrew, a Abby y a Bridget, pero que a Lizzie no la vio. Lizzie estaba en la casa, pero simplemente no quiso hablar con ellos, con Abby, su padre Andrew y con su tío John. La noche de ese día, Lizzie se fue a casa de una amiga suya llamada Alice Russell y le dijo que en su casa todos habían estado muy enfermos, que sospechaba que alguien había envenenado el pan o la leche y luego le dijo que bueno, que ella no estaba enferma pero que los demás sí. También le dijo a su amiga Alice que tenía miedo de que alguien estuviera intentando matar a su padre Andrew porque tenía problemas con inquilinos de las propiedades que tenía y cosas así. Así que bueno, con este contexto pasamos al día de los hechos, que fue el día siguiente, 4 de agosto. El 4 de agosto John se levantó por la mañana a las 6 y bajó a desayunar. La puerta de Lizzie estaba cerrada. Andrew se levantó luego también y bajó con John a desayunar. Y poco después se levantó Abby y también bajó. Después de desayunar, Andrew y John fueron al salón y Abby se puso a limpiar un poco la casa. Sobre las 8:45 de la mañana, John se fue a hacer unos recados. Andrew lo acompañó a la puerta y cerró con llave. Después de que John se fuera, Lizzie bajó a tomar café en la cocina. Y Bridget se seguía encontrando bastante mal por la enfermedad estomacal y ese día estaba vomitando. Mientras Lizzie estaba tomando el café, Bridget, que también estaba en la cocina, tuvo que salir corriendo al jardín a vomitar. Y al volver a entrar en la casa, Abby le dijo que quería que limpiara todas las ventanas de la casa por dentro y por fuera. Bridget entonces salió de la casa y se dirigió hacia el granero a buscar agua y utensilios y empezó a limpiar las ventanas por fuera durante un buen rato. Al terminar de limpiar las ventanas por fuera, volvió a entrar en la casa. Luego llegó Andrew, quien intentó abrir la puerta con la llave, pero no podía, porque estaban todos los pestillos puestos. Así que empezó a tocar el timbre y Bridget fue corriendo a abrirle. Y mientras abría los candados, Bridget escuchó una risita que venía de arriba de las escaleras, que era de Lizzie. Después de que Andrew entró, Bridget siguió con sus tareas, limpiando las ventanas por dentro, y Lizzie bajó y Bridget escuchó como ella y Andrew hablaban en el salón. Después de que hablaran, Andrew se tumbó en el sofá para echarse una siesta, pero antes le preguntó a Lizzie si sabía dónde estaba Abby. Lizzie le dijo que Abby había recibido una nota donde le decían que una amiga suya estaba enferma y que si podía ir a ayudarla. Entonces Lizzie fue a donde estaba Bridget y le preguntó si tenía que salir. Bridget le dijo que no porque todavía se encontraba mal y que no saldría, pero Lizzie le insistió diciéndole que ese día había un mercadillo donde estaban vendiendo tela muy barata y que debería de ir. Pero Bridget se encontraba muy mal, subió las escaleras y se fue a su cuarto a tumbarse un rato. En este punto eran las 11 de la mañana. Bridget estuvo tumbada unos pocos minutos en su habitación hasta que Lizzie empezó a llamarla gritando, diciéndole: Maggie, ven rápido, padre está muerto. Alguien ha entrado y le ha matado. Bridget se levantó y bajó corriendo las escaleras. Lizzie estaba en la cocina y le dijo a Maggie que no entrara, que necesitaba un doctor rápido que fuera a buscarlo. Bridget entonces salió de la casa y se fue a la casa de enfrente donde vivía el doctor, pero este no estaba. Volvió a la casa y le preguntó a Lizzie que dónde estaba cuando mataron a su padre, ya que ella había cerrado la puerta con pestillos cuando Andrew llegó. Y Lizzie le dijo que ella estaba fuera de la casa
que escuchó algo dentro y que fue corriendo y la puerta estaba abierta y es cuando entró y se encontró a su padre muerto. Entonces Lizzie le pidió a Bridget que fuera a buscar a su amiga Alice Russell porque no quería estar sola. Una vecina que vivía en la casa de al lado, llamada Adelaide, se dio cuenta de que algo estaba pasando porque vio a Lizzie y a Bridget salir y entrar, y entonces salió de su casa y le preguntó a Lizzie qué estaba pasando, y Lizzie le explicó lo que le había pasado a su padre. La vecina entró en la casa y Lizzie se sentó al final de las escaleras, y cuando la vecina le preguntó que dónde estaba cuando sucedió esto, Lizzie contestó que estaba en el granero y que Abby había salido con una amiga, pero añadió que había escuchado a Abby volver a la casa después de que hubiera ido con su amiga, y le dijo que tal vez estaba por la casa. La vecina mandó a llamar al doctor, el que vivía enfrente, y el doctor entonces fue para la casa de los Borden. Andrew Borden estaba tumbado en el sofá con el cráneo destruido, le habían dado en la cabeza unas 10 veces con un hacha. No tenía signos de haberse defendido, por lo que probablemente empezaron a golpearlo mientras estaba haciendo la siesta. El doctor le tomó el pulso, pero Andrew ya había fallecido. Se giró y vio a Lizzie en mitad del salón. Entonces él también le preguntó que dónde había estado mientras mataban a su padre, y Lizzie le contestó lo mismo, que había estado en el granero. También le dijo al doctor que su padre tenía muchos problemas con los inquilinos de sus propiedades, que discutía mucho con ellos. La amiga de Lizzie, Alice Russell, llegó a su casa y Lizzie le empezó a decir que alguien debería buscar a Abby por la casa, que pensaba que igual estaba dentro de la casa y que deseaba que alguien buscara en su habitación o la buscara por la casa. Así que esta vecina, Adelaide y Bridget, decidieron subir a la habitación de Abby para mirar, y cuando estaban subiendo las escaleras, cuando subían las escaleras ya se veía el pasillo del segundo piso y pudieron ver que en la habitación de invitados estaba Abby tumbada en el suelo. La vecina bajó rápidamente las escaleras diciéndoles que había encontrado a Abby, y Bridget siguió subiendo las escaleras y se acercó a la habitación de invitados, que es donde estaba el cuerpo de Abby, y vio que estaba boca abajo, igual que Andrew, con el cráneo destruido. Había sido atacada por la espalda porque es donde tenía todas las heridas del hacha. Entre los dos asesinatos, el de Abby y el de Andrew, hubo un espacio de 90 minutos. Esto se supo porque la sangre de Abby estaba densa y su cuerpo ya estaba frío, y en cambio la sangre de Andrew estaba todavía bastante líquida y su cuerpo estaba caliente. Alice vio que Lizzie estaba muy pálida y se acercó a ella para desabrocharle los botones de la camisa y que pudiera coger aire, porque parecía que se iba a desmayar, pero Lizzie no la dejó y la apartó. Luego Lizzie subió a la habitación de su hermana Emma, quien recordamos que en ese momento estaba de viaje, y dijo que necesitaba estar un rato sola y que se quedaría allí un rato. Y pasado un rato de que subió a la habitación de su hermana Emma, volvió a bajar y estaba cambiada de ropa. Llegó un oficial de policía a la casa de los Borden llamado Alan, y al ver la escena pidió refuerzos. Así que llegó otro oficial llamado John, y Lizzie les explicó lo que había pasado. Pero en un momento les dijo así de repente que en el sótano había un bol con agua y sus prendas con sangre, pero que aquello era debido a que había tenido la menstruación y que se había manchado la ropa, y que no tuvieran ese bol de agua con ropa con sangre en cuenta. Entonces interrogaron a Lizzie, le preguntaron qué había pasado, y ella dijo lo siguiente. Dijo que ella estaba en la cocina y que iba a planchar una servilleta. Mientras estaba esperando a que se calentara la plancha, estuvo leyendo una revista, y luego recordó que un día de estos quería ir de pesca con sus amigos, así que fue al granero a ver si encontraba algunas cosas que le harían falta para ir de pesca, y dejó la puerta de la entrada abierta. Cuando llegó al granero, dijo que de camino encontró 3 peras en el suelo que se habían caído de un árbol, y que al llegar al granero se sentó, durante media hora se comió las peras, y cuando terminó de comérselas se puso a buscar las cosas que le hacían falta. Y dijo que mientras estaba buscando, escuchó un quejido que venía de dentro de la casa, y que es cuando fue corriendo y encontró a su padre muerto en el sofá. La policía se dio cuenta de que algo no cuadraba en esta declaración de Lizzie, porque cómo ella iba a escuchar el quejido desde el granero cuando Bridget no lo escuchó desde dentro de la casa. Además, Lizzie también se comportaba de una manera fría y no estaba preocupada ni alterada por lo que había pasado. En un momento la policía se confundió y se refirieron a Abby como la madre de Lizzie, y en ese momento Lizzie les dijo que aquella no era su madre. La policía le preguntó también a Lizzie si sabía quién podía haber asesinado a Abby y a su padre Andrew, y ella dijo que no tenía ni idea. Pero entonces su amiga Alice Russell le dijo
si no se acordaba de lo que le había dicho el día anterior, que cuando había ido a su casa le había contado que tenía miedo de que alguien matara a su padre porque tenía problemas y discusiones con los inquilinos de sus propiedades y todo eso. Así que Lizzie empezó a contarle a la policía que sí, que su padre tenía discusiones con los inquilinos, etc. Luego del interrogatorio, Lizzie subió a su habitación a descansar y el doctor le administró una dosis de morfina para que pudiera relajarse. Y un rato después la policía fue a las habitaciones a examinar, pero no encontraron nada. Luego miraron en el granero y allí había alguna cosa que era sospechosa. El suelo del granero estaba cubierto de polvo, donde supuestamente Lizzie había estado sentada y buscando las cosas para ir de pesca. Lo que pasa es que el suelo estaba con polvo, pero no habían huellas. Es decir, que se notaba que hacía días que nadie entraba en esa zona del granero, porque si Lizzie hubiera estado allí, habrían huellas en el suelo. Esa noche, John, el tío de Lizzie, y Alice, su amiga, se quedaron a dormir en la casa con ella para que no estuviera sola. Y un oficial de policía se quedó custodiando la puerta. A las 8:30 de la noche, Lizzie quería bajar al sótano a limpiar unas cosas y Alice le dijo que la ayudaría, pero Lizzie le dijo que no hacía falta. Entonces Alice le insistió y al final el oficial de policía vio que las dos bajaban para el sótano. Al cabo de un rato volvieron a subir y más tarde Lizzie volvió a bajar sola al sótano. Estuvo un rato y volvió a subir. A la mañana siguiente, el oficial de policía recibió una llamada de Alice. Le dijo que había algo extraño en la habitación, algo que no había estado allí el día anterior. Era una especie de palo que estaba junto a la cama. Algunos dicen que Lizzie puso ese palo allí para asustar a Alice y que se fuera a su casa y ella poder seguir haciendo lo que estuviera haciendo en el sótano o lo que fuera. 2 días después de los asesinatos, el 6 de agosto, tuvo lugar el funeral de Andrew y Abby en la casa de los Borden, y después del funeral la policía le pidió a Lizzie que les entregara la ropa que había usado el día de los asesinatos. Ella les entregó una blusa azul, una falda a cuadros y una falda interior blanca. El alcalde del pueblo asistió al funeral y le dijo a Emma que ya había vuelto y a Lizzie que no se movieran de la casa en los próximos días. También en un momento el alcalde le dijo a Lizzie que ella era sospechosa de este caso. Más tarde de esos días, Emma se dio cuenta de que Lizzie estaba en la chimenea quemando unos trozos de tela azul. Y se dio cuenta de que era uno de los vestidos de Lizzie. Entonces le preguntó que por qué lo estaba quemando. Y Lizzie le dijo que porque era un vestido viejo y que además estaba manchado de pintura. Cuando la policía examinó la casa, se habían llevado 3 hachas y había otra hacha partida que le faltaba el mango. El forense determinó que Abby fue asesinada entre las 9 y 9:30 de la mañana y Andrew 1 hora y media después. Bridget le dijo a la policía todo lo que había hecho durante el día de los asesinatos y podían comprobar que Bridget estaba diciendo la verdad, ya que los vecinos la habían visto fuera de la casa limpiar las ventanas a las horas que ella dijo y todo, o sea, había testigos que podían corroborar que Bridget estaba diciendo la verdad a la hora de explicar todo lo que había hecho durante esa mañana. Así que la policía decidió interrogar de nuevo a Lizzie para ver si había algún dato que no cuadrara con lo que dijo Bridget, o por si daba una versión diferente a las anteriores ya que ya la habían interrogado. Después de que Lizzie fuera interrogada, la policía se dio cuenta de que algunas cosas que contó no coincidían con lo que contó Bridget. Bridget dijo que cuando fue a abrir a Andrew, que estaban los candados puestos y él tocó el timbre, había escuchado la risita de Lizzie arriba de las escaleras. Y en ese momento Abby ya había sido asesinada porque ya habían sido las 9:30. Y como he dicho antes, mientras se subían las escaleras ya se veía el pasillo del segundo piso y se podían ver las habitaciones. Así que si Lizzie estaba al final de las escaleras cuando ya habían asesinado a Abby, ¿cómo no vio su cuerpo? Lizzie también empezó a contradecirse mucho y finalmente el 11 de agosto fue detenida y acusada de doble homicidio y fue a la cárcel de Taunton. Una vez estuvo entre rejas, cambió totalmente su comportamiento, como si de pronto fuera consciente de todo lo que había pasado. Comenzó a llorar, a tener ataques de ansiedad y tuvieron que llamar al doctor. Pero luego de repente dejó de llorar y se volvió a comportar fría, y ella y Emma usaron su herencia, ya que eran las únicas herederas de Andrew Borden, para contratar a los mejores abogados que había en ese momento en el pueblo. Un año después empezó el juicio y primero los abogados descartaron todas las declaraciones que hubiera hecho Lizzie, ya que dijeron que esos días ella estuvo bajo los efectos de la morfina que le suministró el doctor y que no se podían tomar en cuenta esas declaraciones.
En el juicio también exhumaron los cuerpos de Andrew y Abby, y Lizzie en ese momento, cuando los vio, se desmayó y tuvieron que hacer un descanso en el juicio. De las hachas que he dicho que la policía se llevó de la casa no se encontró sangre ni nada, así que nunca se encontró el arma del crimen, por lo que no había ninguna evidencia tangible para conectar a Lizzie con los asesinatos. Algo que la policía tampoco encontró nunca fue la nota que Lizzie dijo que Abby recibió ese día de su amiga. Se ofrecieron $5.000 de esa época para la persona que tuviera información de esta nota, para la persona que la hubiera escrito o esta amiga que le había mandado la nota, pero no apareció nadie. Y finalmente el veredicto del jurado para Lizzie Borden fue que no era culpable. Así que Lizzie salió de la prisión y se quedó viviendo allí, en el mismo pueblo, pero la gente empezó a evitarla, a hacerle el vacío, nadie quería acercarse a ella. Básicamente nadie le dirigía la palabra, ya que para todos en el pueblo era muy evidente que ella era la autora de los crímenes. Emma y Lizzie decidieron entonces que tenían que mudarse y el 10 de agosto de 1893 compraron una casa en la colina. En la colina, que es donde vivía la gente rica. Pero los vecinos no estaban nada contentos y los niños de la colina empezaron a lanzar piedras y huevos en casa de Lizzie y Emma. En 1905, Lizzie Borden se cambió el nombre a Elizabeth y tiempo más tarde, en una fiesta, conoció a una mujer llamada Nan O'Neill, que era una actriz en esa época. Se hicieron muy amigas, tanto que la gente empezó a decir que su relación era más que una amistad. Lizzie invitó a Nance a quedarse en su casa y poco después Emma se fue de la casa que compartía con su hermana Lizzie y nunca más volvió a hablarle. A Emma le hicieron una entrevista años después y dijo que el motivo por el que se fue de esa casa y dejó de hablar a Lizzie fue porque vio cosas horribles. El 1 de junio de 1927, Lizzie Borden murió en su casa con 66 años y su hermana Emma murió 9 días después. Así que bueno, este es el caso de Lizzie Borden, que inspiró al personaje de Grace en la temporada 2 de American Horror Story, y probablemente ya el próximo vídeo de esta sección será de la temporada 3. Así que bueno, si os ha parecido informativo este vídeo, dejadme un me gusta, suscribiros al canal, comentar qué os ha parecido el caso, pasaros por mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!